minutos está con nosotros el asambleísta por Construye, Paul Buestán. Con él vamos a dialogar sobre la ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos, cuyo debate se ha centrado en la extinción de dominio. Asambleísta, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Gamavisión. Muy buenos días, Anaís, un gusto acompañarles, un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Pues usted lo ha dicho, este proyecto que tiene como reformas intrínsecas, por ejemplo, a la ley de extinción de dominio, lo hemos presentado nosotros durante una campaña política, pero ha sido liderada también por personajes que han puesto sus principios, sus valores y sobre todo su ideología en proyectos como el recuperar estos dineros producto de la criminalidad y el patrimonio, sobre todo, como fue Fernando Villavicencio. Y eso es lo que nosotros le hemos presentado al país. Y hoy se encuentra ya en tratamiento de la legislatura y hay que ponerle énfasis en que esto no es un clamor político ni representa ningún sector. No quiere decir de que el que ha presentado primero el proyecto o el que presentó segundo se va a llevar un espacio de reconocimiento. Este es un clamor ciudadano. El pueblo es el que espera de que los delincuentes, quienes se encuentran tras las rejas, y también los prófugos de la justicia, devuelvan al menos un centavo de lo que se han robado. Vemos que todos los días el sector carcelario se llena de personajes sujetos activos de los delitos, se llena de delincuentes, pero no hemos recuperado un solo centavo en virtud de que la actual ley de extinción de dominio es inoperante, así la calificamos nosotros. ¿Y cuáles son esas observaciones a este proyecto asambleísta de carácter económico urgente? Bueno, nosotros hemos presentado alrededor de 20 observaciones. Las mismas contemplan una serie de aristas de fondo y de forma. Por ejemplo, las observaciones de fondo radican en que tiene que estar aislado de un proceso penal. En el momento actual tenemos que esperar una sentencia, luego de un procedimiento que lo inicia la Fiscalía General del Estado, y cuando llega esta sentencia se puede poner a disposición la incautación y también el decomiso de los bienes para que pasen a ser un activo más del Estado, ¿no? Para que pueda ser administrado por el Estado. Sin embargo, existen ya disposiciones, por ejemplo, en el tema del uso de armas del sector delincuencial, que con una resolución de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado puede declarar de utilidad pública y ponerlo inmediatamente a disposición del Estado. Lo mismo queremos que sea, pero no de carácter penal, sino que sea de carácter autónomo en materia civil, a través de un acto normativo civil que se pueda agilitar el trámite para poner a disposición estos bienes de la criminalidad. Esa es una de las observaciones. Otra de las observaciones, por ejemplo, de forma son que radica en que la competencia para tener esta disposición de los bienes radica en los jueces especializados en materia penal, en actos de corrupción y la criminalidad. Pero estos jueces solamente están en provincias como Pichincha. Yo he manifestado de que la delincuencia, a diferencia a lo mejor de un gobierno que tiene actos centralizados, la delincuencia es descentralizada. Se encuentra en cada uno de los rincones del Estado ecuatoriano y por ende se necesitan jueces especializados en cada una de las provincias. De esta manera se puede agilitar y sobre todo apoyar el trabajo que va a emprender la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y, claro, los jueces que son los que administran justicia. Otras observaciones, por ejemplo, en el tema de la extinción, de la prescripción, perdón, de la acción para la extinción de dominio que radica en 80 años, habla sobre desde que se adquirieron estos bienes. Cuando en materia civil, si es que vamos a dirigirnos a la propiedad, porque de eso se trata la ley, vamos a atacar no a las personas, sino a la propiedad, al patrimonio ilícito, tiene que jugarse el término de los modos de adquisición del dominio y la propiedad se adquiere de esa manera. Entonces son términos de forma que tienen que ir cambiando y acoplándose al proyecto de ley. Consideramos también que es necesario que desde la Fiscalía General del Estado se manden los mensajes correctos, al igual del Parlamento, ¿no? Y esta es la oportunidad para poderle reconocer al pueblo ecuatoriano de que durante muchos años todos decimos, ¿y cuándo vamos a recuperar lo robado? Esta es la oportunidad para poder abrir ese camino hacia este anhelo. Es simplificar el proceso, asambleísta, pero, por ejemplo, en las investigaciones patrimoniales se reducen ¿a cuánto? A 6 meses. A 6 meses. Se reducen actualmente a 6 meses, pero más allá de cuánto va a ser la reducción, porque si bien es cierto se establece un término, tendría que ser lo más pronto para evitar que se disipen estos bienes. La criminalidad, los delincuentes de cuello blanco, las personas que se dedican a acrecentar su patrimonio de manera ilícita, lo que primero hacen es disipar. Es decir, poner a nombre de otras personas, poner a nombre de sus allegados, de sus testaferros, para que no sean determinados y no puedan ser identificados.
Lo que pretendemos es también que la unidad de análisis financiero y económico sea reforzada y haga un trabajo exhaustivo en cada uno de los patrimonios, no solamente de los investigados, sino también de las personas que se encuentran ligados a los mismos, para poder determinar quiénes son los nuevos ricos del país y también de dónde salieron estos patrimonios de la criminalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que le facultaría a la Fiscalía para iniciar con esta investigación? Bueno, una vez que se implante una investigación previa, recordemos que la fiscal ejerce la acción penal pública de este país, se podrá determinar en esa investigación previa, en las etapas procesales, incluso antes del auto de llamamiento a juicio, que estos bienes son productos de la delincuencia organizada, productos de la economía criminal, y se podrá implementar consecutivamente, pero no de manera junta, el proceso en vía civil para poder determinar el uso de estos bienes. ¿Será necesario de pronto crear una unidad dentro de la Fiscalía para este procedimiento de extinción de dominio? ¿Cómo debería funcionar? Bueno, sí, al igual que se habla de los jueces especializados en materia de corrupción y delincuencia organizada, la Fiscalía también podría generar una unidad para la investigación de estos procesos, ¿no? Que tiene que estar anclada, como digo, con entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que puede también contar con expertos en el tema de determinación del manejo de estos bienes, de identificación, y tiene que ser colaborado con entidades como por ejemplo los registros de la propiedad, que tienen que dar la información pertinente respecto a cuáles son esos bienes que pueden estar ligados a la adquisición de estas economías criminales, ¿no? Asambleísta, para que nos quede claro, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar había pedido que se elimine el requisito de una sentencia penal ejecutoriada para iniciar el proceso. ¿Está eso ya incluido en este documento que pasó al primer debate? Determina el proyecto de que se trata de un proceso autónomo de materia jurisdiccional, pero no en la vía penal. Está incluido. Lo que nosotros pretendemos es que quede claramente determinado de que no se necesita una sentencia en materia penal. La sentencia sería en contra del sujeto activo del delito, de la persona que cometió la infracción penal, sino que una vez que se implante el proceso para determinar esa responsabilidad penal, paralelamente exista ya el proceso en vía civil, con las actuaciones de la Fiscalía y, claro, con independencia jurisdiccional. En vía civil se podrá determinar el uso de estos bienes para el Estado. Y le pregunto, por ejemplo, la aplicación de esta ley, si se llega a aprobar, ¿podría aplicarse para los casos que ya viene la Fiscalía también llevando a caso, por ejemplo, el caso Metástasis? Claro que sí. Bueno, a pesar de que la ley no es de carácter retroactiva, una vez que se determine y que entre en vigencia este proyecto de ley, se podrá determinar cuáles son esos bienes. Por eso yo hablaba del tema del modo de adquisición del dominio, que es en el momento en el que se inscribe en el registro de la propiedad, no en el momento de que se adquiere, porque no se configura ese derecho que tengo sobre la propiedad desde que yo he adquirido un bien, que puede ser a título oneroso, título gratuito, sino desde el momento que se inscribe en el registro de la propiedad, y hay muchos de esos bienes que todavía deben estar en trámite. Y hay muchos otros patrimonios que están en investigación que no tienen a lo mejor todavía una titularidad del bien. Todas estas actuaciones van, sin duda, encaminadas también a un principio constitucional. La propiedad tiene un fin, que es social. Y estos bienes de este patrimonio no tienen ningún fin social. Es un fin que ha podido acrecentar a la delincuencia organizada. Es más, hemos criticado, por ejemplo, cómo se pagan en la vía judicial aquellos procesos para poder liderar, por ejemplo, a Jorge Glass, que lo dijo en los chats de Norero. Es con delincuencia organizada, con el dinero de la criminalidad. Y eso es lo que tachamos, rechazamos, y estamos evitando que se lave el dinero a través de las mismas instituciones públicas. Eso es lo que queremos. Hay otra inquietud también por parte de la Fiscalía y queremos saber si también esto está incluido ya en este informe, que es un pedido de ampliar un catálogo de delitos. Bueno, actualmente se encuentran determinados ciertos delitos, pero nosotros sí hemos hecho una observación para que se amplíe ese catálogo. Por ejemplo, dentro de aquel delito denominado tráfico de influencias también existe la utilización de estos fondos de recursos ilícitos. Creemos que es necesario que, por ejemplo, conste. Actualmente está el tráfico de influencias, lo que hemos propuesto. Creo que también es necesario el tema de hacer anclajes a la delincuencia organizada en materia de administración pública, como por ejemplo en el enriquecimiento ilícito, en el peculado. En todos están inmersos, lamentablemente, la economía criminal, que los tentáculos de este gran aparataje denominado delincuencia organizada transnacional ha llegado a las instituciones públicas. Entonces es ahí en donde, por ejemplo, la UAFE tiene que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son estos funcionarios que se han enriquecido de la noche a la mañana y que no van a poder justificar sus patrimonios en todas las entidades públicas. Y es por eso que se necesita un apoyo, más allá de político, es un apoyo ciudadano. Tenemos que transformar
180 grados de este país que lamentablemente ha sido subsumido en la corrupción y en la delincuencia. Ampliar este catálogo de delitos es por el argumento de que de pronto se migra de delito también los delincuentes. Así es. Bueno, la delincuencia organizada generalmente está vinculada en muchas aristas. Por ejemplo, el llamado peculado, el llamado terrorismo, la criminalidad tal como se encuentra con el narcotráfico, el tema del lavado de activos, sobre todo el lavado de activos. Es un espacio donde estos dineros de la criminalidad han sido utilizados, y recalco, en el Estado ecuatoriano. Y se lava fácilmente, justamente con, por ejemplo, el pago para el patrocinio legal, se lava para poder pagar las fianzas para poder salir en libertad. Se paga absolutamente con estos dineros en todas las entidades públicas, y eso es lo que queremos frenar, ¿no? Y claro, toda la delincuencia organizada transnacional está vinculada con ciertos delitos que tienen una característica, sobre todo, que estamos luchando hoy en día, como es el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y todo lo que tiene que ver con este anclaje, que es un engranaje. Y la lucha contra la corrupción principalmente. ¿Y cuál sería el alcance asambleísta que usted ve si se llega a aprobar esta ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos? Bueno, es importante, se tiene datos de que alrededor de 1.700 millones de dólares son los activos productivos de esta delincuencia criminal. Esos valores, de ser recuperados en un porcentaje no del 100%, pero siquiera de un 50%, permitirán monetizar estos espacios económicos para luchar justamente con esos dineros contra lo que queremos erradicar, que es esta delincuencia que nos está subsumiendo, ¿no? Creemos de que se va a aprobar porque es un clamor ciudadano, como lo digo. Más que todo, la Asamblea hoy está pensando no como políticos, no como un sector de la política, sino estamos pensando como lo que somos, ciudadanos de a pie, que en nuestras provincias vivimos día a día cuál es el impacto de esta delincuencia organizada y que queremos erradicar, ¿no? Yo creo que es posible. Y precisamente en la Asamblea, ¿cuál es el escenario que se augura? ¿Habrán los votos? ¿Habrá el respaldo? Ahorita está en primer debate, que ya pasó. ¿Cuál es el trámite que debe seguir esta ley? Bueno, en primer debate hemos escuchado las argumentaciones de cada uno de los sectores que conforman el Parlamento. En la mayoría de criterios existe una postura positiva, existen observaciones como la que hemos hecho nosotros a la comisión respectiva y esperamos que sean implementadas. Pero creo que el momento que vive el país no es de entorpecer ni generar barreras, más bien hay que dar los mensajes correctos, como lo dije, de respaldo a la Fiscalía General del Estado, de respaldo a la Procuraduría General del Estado, de respaldo a los funcionarios judiciales que son los que van a administrar justicia y los que van a disponer a través de sus actuaciones la disposición de estos bienes para el Estado. Ese es el sentir desde el Parlamento y esperamos que sea así. En los próximos días ya se eleve el informe por parte de la Comisión y en segundo debate existe el respaldo sobre todo para el pueblo ecuatoriano, que eso es lo que queremos. Al momento de que se llegue a aprobar esta ley, ¿sería un triunfo, significaría un triunfo para lo que dejó como legado Fernando Villavicencio? Así es, yo la he denominado Ley Fernando Villavicencio, que sin duda alguna fue una lid de campaña, su postura, su respaldo hacia luchar contra la criminalidad. Y él ya lo dijo, el Estado ecuatoriano se ha convertido en un Estado del narcotráfico, de la narcopolítica, y eso es lo que tenemos que erradicar. Yo creo que es un triunfo más que para un sector, es un triunfo para el pueblo ecuatoriano, porque somos los ecuatorianos los que necesitamos erradicar este problema. Esa es la lid que tenemos y eso es lo que nos va a permitir trascender en conjunto con el pueblo ecuatoriano. Acá nadie se va a llevar glorias ni tampoco discursos, pero sí hay que reconocer quién ha dejado en este país la vida por llevar proyectos como este. Asambleísta, también le hago la pregunta ya mencionando a Fernando Villavicencio en la Asamblea, ¿cómo quedó el tema para investigar también el crimen de Fernando Villavicencio? Bueno, la comisión ocasional que se conformó para la investigación está pidiendo y recabando información. Tenemos datos de que, por ejemplo, con respecto al ECO 911 existían muchas denuncias. Estamos pidiendo información respecto a los funcionarios que podrían estar inmiscuidos en ese no tratamiento administrativo para dar un canal directo hacia resguardar la vida de Fernando Villavicencio. Estamos haciendo un trabajo paralelo, pero no tampoco metiéndonos o inmiscuyéndonos en el trabajo que hace la Fiscalía, ¿no? Hay que respetar la independencia de las funciones del Estado y de las entidades que tienen a su favor y a su virtud el espacio para la investigación. Nosotros estamos haciendo un trabajo, en los próximos días vamos a tener información de los resultados de estos esfuerzos que se están haciendo a través de la Comisión.
Esta sinergia entre el Ejecutivo y la Asamblea les ha dado credibilidad al Pleno Legislativo. Bueno, yo creo que es momento para colegislar, pero la colegislación también se hace con coherencia. Compartimos con algunas cosas que han sido emanadas desde el Ejecutivo, desde su representante, el presidente Daniel Noboa, pero también hemos sido muy críticos de la posición que en muchos casos se contradice con lo que se dice y con lo que se hace. Por ejemplo, en campaña, en el tema, escuchaba la entrevista anterior respecto a la necesidad urgente de generar ingresos para el Estado ecuatoriano. En el primer proyecto de economía urgente condonamos a las grandes élites económicas, a los ricos de este país, y hasta el momento ni siquiera se han acercado a pagar. Entonces hay que ser coherentes con lo que se dice y con lo que se hace. Esperemos que en los próximos días existan respuestas oportunas para el sector económico de este país que lamentablemente se encuentra en déficit. Sin embargo, es necesario el respaldo también de la Asamblea Nacional en medio de este conflicto armado interno en el país que vivimos. Claro que sí. Esa es una obligación del Parlamento de respaldar con un trabajo normativo, legislativo, hacia las acciones que viene emprendiendo el presidente de la República. Lo hemos dicho públicamente, hemos hecho observaciones, no hacemos una oposición a ciegas, hacemos una oposición que a lo mejor el término es incluso hasta mal llamado. Hacemos una crítica constructiva para que el Estado ecuatoriano y sobre todo el representante del Ejecutivo lo tome, ¿no? Lo tome de buena manera y sobre todo pueda aceptar que existen otros sectores que a lo mejor tienen ideas productivas para este país. Eso es lo que hacemos y hemos tenido respuestas en muchas de aquellas observaciones y críticas. Están convocados, por ejemplo, para el martes 6 de febrero ya a debatir en segundo debate la ley que propone subir el IVA. Así es, este día martes vamos a tener ese espacio que para muchos sectores y sobre todo para el pueblo ecuatoriano es muy preocupante. El subir 3 puntos al IVA, más o menos se estima que se tendrá un ingreso de 1.500 millones de dólares. Hablábamos nosotros de la temporalidad, se va a establecer un punto ya que será en fijo y los otros 2 puntos serán para el 2024, 2025 y 2026. Creemos de que existen otras opciones, como por ejemplo el tema del control de los hidrocarburos que pueden generar riqueza para el país, el no condonar, como dije, a las grandes élites económicas, el de buscar cómo a lo mejor destinar y focalizar los subsidios que en este país tienen grandes espacios de pérdida, más focalizados, donde personas que no los necesitan lamentablemente se benefician. No creemos de que sea oportuno el tocar el bolsillo, sobre todo a las empresas medianas, porque allá son donde va directamente el impacto de esta alza del IVA. Existen otras observaciones también, como por ejemplo el tema de que se pueda generalizar un espacio de ahorro a través de no acrecentar el sistema burocrático del país. Se habla de eliminación de instituciones, todavía no sabemos en el tema de los funcionarios cuál va a ser su afectación a sus derechos laborales y todo eso va a canalizarse este día martes. Esperemos de que sea productivo para el país y sobre todo no se afecte al bolsillo de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta, que tenga un buen fin de semana. Gracias, Anaís, un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano, un abrazo.